y ahora ponte a leer la letra pequeña. Bueno, ¿qué tal la soledad en la tribuna del Congreso? Estamos acostumbrados a la soledad, pero es verdad que eso, estamos solos, pero bueno, como no hemos venido a caer bien a nadie, hemos venido a defender lo que teníamos que defender, a tantos españoles que lo están pasando mal ante problemas que permanentemente todo el arco parlamentario niega, pues estamos muy orgullosos de estar solos, ¿no? En el caso de este debate, el debate de la regularización masiva de 500.000 de inmigrantes, parece a priori un debate en el que bueno, pues vistos los últimos incidentes, pues era bastante evidente cuál era el interés nacional, ¿no? Incluso el Partido Popular en comisión pues llegó medio a establecer un discurso que se veía a veces acercarse al sentido común, pero efectivamente al final, como siempre, están donde están, ¿no? Están en el consenso progre frente al que estamos solos. El discurso que articulé, fui yo, es verdad, la encargada de este tema. Había llevado también en la legislatura anterior, porque esta ILP es antigua, es de la legislatura anterior. Ya había habido comparecencias en comisión de la plataforma que presentaba esta ILP en su momento. Y bueno, el discurso lo articulé en torno a las víctimas. ¿Por qué? Porque el argumento fundamental de todos aquellos que defienden la regularización masiva es el argumento de que esas 500.000 de personas son víctimas. Y son víctimas porque al final pues, se están forzadas a estar en una economía sumergida, no son ciudadanos de segunda, en definitiva. Entonces, al final, pues como son víctimas, pues tenemos que regularizarlas de modo masivo y sin condiciones, ¿no? Y estoy de acuerdo en que aquellos que vienen, aquellos que huyen de muchísimos lugares del mundo, efectivamente son víctimas quienes entran en una patera, son víctimas de una mafia, son víctimas de un efecto llamada, son víctimas de una estafa, se les promete un paraíso que luego no existe, que llegan aquí y muchos están 10 años en la pobreza más absoluta pidiendo en un semáforo. Efectivamente son víctimas. Y son víctimas también porque al final, para el sistema global que ha decidido las fronteras abiertas, al final son números. Porque no olvidemos que la cuestión migratoria, la cuestión de las fronteras abiertas, en definitiva, quien está detrás de esta cuestión es una perfecta alineación de poderes económicos con partidos y gobiernos progresistas que avalan estos discursos de los poderes económicos. El propio Banco Mundial afirmó que si aumentábamos la inmigración masiva en un 3% de la masa laboral de los países occidentales, de los países desarrollados de la OECD, tendríamos al menos un beneficio económico de 356.000 millones de dólares al año en estas economías. ¿Tendríamos quiénes? Porque... Se tendría en esas economías. ¿Por qué? Porque, bueno, y el propio compareciente de esta ILP, cuando yo le di los datos del propio Banco Mundial, me decía... Porque claro, los argumentos que tienen quienes defendían la ILP son argumentos económicos. Decían, no, además ese estudio del Banco Mundial es antiguo, se queda corto, los beneficios son billonarios con B. Son billonarios con B. ¿Por qué? Porque el poder económico que está detrás de las fronteras abiertas, en definitiva lo que quiere es la semiesclavitud laboral, es la precarización de los empleos, porque tú tienes dos decisiones laborales en los países occidentales. Puedes abrir las fronteras sin límites, puedes tirar los salarios, puedes precarizar tus condiciones laborales, efectivamente, o puedes dignificar esos empleos de baja cualificación que al final son las bases de tus economías. Pero en definitiva, en España nos enfrentamos a que tenemos un 28% de paro juvenil y sin embargo estamos abriendo las fronteras a millones y millones y millones de personas y hasta el año 2070 el propio Escrivá decía que prevé 7 millones de trabajadores, porque en definitiva, insisto, son víctimas porque también son números. Se les está considerando trabajadores números, es una operación mercantil para que suba un puñado de cuentas de resultados, ¿no? Pero ante esa operación también hay otras víctimas, que son las víctimas de las que nadie habla, son las víctimas de las que si hablas estás haciendo delito de odio, estás haciendo xenofobia y estás haciendo racismo, que es la población autóctona. Las víctimas también son los españoles por tres causas fundamentales. Son víctimas porque ven cómo sus barrios se devalúan desde el punto de vista económico. Ellos ven cómo sus condiciones laborales, insisto, se precarizan. Ellos ven cómo sus barrios aumentan desde el punto de vista social, son perdedores porque aumenta la inseguridad en sus barrios, porque se devalúan los servicios públicos que tienen en sus entornos. Y en tercer lugar, son perdedores desde el punto de vista cultural. ¿Por qué son víctimas también? Porque ven como muchos municipios son absolutamente colonizados por otras culturas y aparecen figuras como la del separatismo islamista que estamos viendo en otras partes de Europa y que estamos viendo muy de cerca en Cataluña o en lugares donde yo vengo precisamente, además de Almería.
Y son problemas que no existían en nuestro país hace un puñado de años, ¿no? Por lo tanto, estas víctimas son de las que también queremos hablar. Acabamos de conocer hace poco la noticia, el sábado pasado en la plaza de San Nicolás de Guecho, un marroquí de 39 años agredió sexualmente a una niña de 4 años. Un marroquí que había violado, que tenía antecedentes, que tenía orden de expulsión y que había violado a otra chica en Baracaldo. Esta misma semana, ¿no? Lo hemos conocido. Y es el día a día del caso aislado que no le importa a los políticos de turno, pero que claro que son esas víctimas autóctonas que estamos viviendo. Claro que aumenta la inseguridad. Tú no importas números, no importas trabajadores, importas personas. Y las personas tienen cultura, tienen religión, tienen costumbres. También hay formas de violencia de otros países y de otros orígenes que las estás importando con ellos y con ello desestabilizando tus sociedades, ¿no? Y parece mentira que seamos el único partido político que haya tenido este discurso la semana pasada.